Pablo Emilio Escobar Gaviria, conocido mundialmente como uno de los narcotraficantes más temidos y poderosos de la historia, fue una figura central en el tráfico de drogas en Colombia y a nivel global durante las décadas de 1980 y 1990. Nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia, en una familia humilde. Desde joven, Escobar mostró una ambición desmesurada por el poder y la riqueza, lo que lo llevó a involucrarse en actividades ilegales desde temprana edad. Primeros años y entrada al crimen. Escobar creció en un ambiente rural y desde joven tuvo una inclinación por las actividades ilícitas. Comenzó con pequeños robos, contrabando y el comercio de productos ilegales, como cigarrillos y alcohol, en los años 70. Poco a poco, fue ascendiendo en el mundo del crimen organizado, pero su verdadera entrada a la gran escena delictiva se dio cuando comenzó a involucrarse en el tráfico de cocaína. A mediados de los 70, Colombia se convirtió en el principal productor de cocaína del mundo. Escobar vio una oportunidad de negocio sin precedentes y comenzó a formar una red de tráfico. Junto a otros narcotraficantes, como los hermanos Ochoa y Carlos Leder, fundó el Cartel de Medellín, que se convertiría en el grupo criminal más influyente y temido de América Latina. El auge del Cartel de Medellín. Durante la década de 1980, el Cartel de Medellín controlaba alrededor del 80% del comercio mundial de cocaína, con Estados Unidos como su principal mercado. La droga era enviada desde laboratorios clandestinos en la selva colombiana hacia Norteamérica a través de rutas sofisticadas que involucraban aviones, submarinos, barcos y mulas humanas. Escobar, como líder indiscutido del cartel, acumuló una inmensa fortuna, llegando a ser uno de los hombres más ricos del mundo según la revista Forbes, con una fortuna estimada en $30.000 millones. La organización de Escobar fue pionera en su capacidad logística y en su uso de la violencia. Cualquier obstáculo, ya fuera una persona o una institución, que se interpusiera en sus negocios, era eliminado. Su lema era simple: plata o plomo. Los que no aceptaban sus sobornos eran asesinados, y esto incluía policías, jueces, políticos e incluso candidatos presidenciales. El narcoterrorismo y la violencia desmedida. A medida que Escobar consolidaba su imperio, el gobierno colombiano, con el apoyo de Estados Unidos, comenzó a intensificar sus esfuerzos para capturarlo y desmantelar el cartel de Medellín. Sin embargo, Escobar no solo tenía poder económico, sino también una gran influencia política y social. En un momento de su vida, incluso aspiró a ser elegido para el Congreso de Colombia, lo que representaba su deseo de legitimarse en el ámbito político. Cuando los intentos del gobierno por capturarlo y extraditarlo a Estados Unidos se intensificaron, Escobar desató una ola de narcoterrorismo en el país. Utilizó carros bomba, asesinatos selectivos y ataques a civiles para amedrentar tanto a las autoridades como a la población general. Entre los eventos más sangrientos de esta época se destaca el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989, un férreo opositor de los narcotraficantes, y el atentado contra el vuelo 203 de Avianca, donde murieron 110 personas, en un intento fallido por eliminar a otro candidato presidencial. Durante los años de mayor influencia de Escobar, Colombia vivió un estado de terror constante. Las principales ciudades del país, como Bogotá, Medellín y Cali, se convirtieron en escenarios de constantes enfrentamientos entre las autoridades y los sicarios del cartel de Medellín. La violencia desmedida causó la muerte de miles de personas, desde políticos hasta ciudadanos comunes. La influencia social y el Robin Hood de Medellín. A pesar de su brutalidad, Escobar supo ganar el apoyo de muchos sectores pobres de Medellín y otras regiones de Colombia. Parte de su estrategia para evitar ser capturado consistía en crear una red de apoyo popular. Financiaba la construcción de viviendas, campos de fútbol, escuelas y hospitales en los barrios marginales de Medellín. Esto le ganó el apodo de Robin Hood, ya que muchos lo veían como un benefactor que ayudaba a los más necesitados, mientras que el Estado les daba la espalda. Sin embargo, detrás de este supuesto altruismo, se encontraba una maquinaria de violencia y corrupción. Escobar no dudaba en utilizar a sus seguidores para protegerse de las autoridades y hacer más difícil su captura. Muchos de estos barrios marginales se convirtieron en refugios para él y su ejército de sicarios, lo que complicaba las operaciones policiales. La negociación, la catedral y la caída de Escobar. En 1991, después de años de violencia y presión internacional, el gobierno colombiano, encabezado por el presidente César Gaviria, negoció con Escobar su rendición a cambio de evitar su extradición a Estados Unidos.
Escobar accedió a entregarse bajo la condición de que pudiera construir su propia cárcel, la Catedral, donde viviría bajo su propio control. La prisión, situada en las afueras de Medellín, era en realidad un lujoso refugio, equipado con todos los lujos que Escobar deseaba, incluyendo canchas de fútbol, un bar y un spa. Sin embargo, la estancia de Escobar en la Catedral fue solo una estrategia temporal. Continuó manejando sus negocios desde la prisión, y cuando las autoridades descubrieron que estaba ordenando asesinatos desde allí, intentaron trasladarlo a una cárcel verdadera. Esto llevó a su fuga en julio de 1992, desencadenando una gigantesca cacería humana. El gobierno colombiano, con el apoyo de la agencia antidrogas estadounidense, DEA, creó un grupo especial de búsqueda, conocido como el Bloque de Búsqueda, para capturar a Escobar. Al mismo tiempo, se formó un grupo paramilitar llamado Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, compuesto por enemigos del narcotraficante, quienes también contribuyeron a su caída mediante una guerra despiadada contra sus socios y familiares. Muerte y legado. Finalmente, el 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años, Escobar fue localizado en una casa de seguridad en un barrio de Medellín. En una operación conjunta entre el Bloque de Búsqueda y las Fuerzas Armadas colombianas, Escobar fue abatido en un tiroteo cuando intentaba escapar por los tejados. Su muerte marcó el fin de una era de terror en Colombia, aunque el narcotráfico siguió existiendo en el país, con el surgimiento de nuevos carteles. El legado de Pablo Escobar sigue siendo objeto de controversia. Por un lado, es recordado como uno de los criminales más despiadados y violentos del siglo XX, responsable de la muerte de miles de personas. Por otro lado, para algunos sectores de la población de Medellín, su imagen aún evoca una mezcla de temor y respeto, debido a las obras sociales que financió y la influencia que ejerció sobre los barrios pobres. Escobar en la cultura popular. La historia de Pablo Escobar ha sido retratada en numerosas películas, series de televisión, documentales y libros. Series como Narcos y Escobar, el patrón del mal, han contribuido a la mitificación de su figura, presentándolo como un personaje carismático pero brutal. Al mismo tiempo, estas producciones han generado un debate sobre la glorificación del crimen y los efectos de la guerra contra las drogas. Pablo Escobar dejó una huella indeleble en la historia de Colombia y del narcotráfico mundial. Su ascenso al poder y su caída siguen siendo un recordatorio del devastador impacto del narcotráfico en las sociedades, y su historia continúa siendo objeto de análisis y reflexión a nivel global.